Yo cuando hablo, escúcheme, amado, de la dimensión en la que estaba el hombre y en la que estaba la mujer, y vemos en Génesis 3 la tentación y cómo cae Eva y cae Adán, vamos a mirar algo. Satanás no pudo ser semejante a Dios. Acuerda que los decía que la caída de Satanás decía, subiré, Luzbel, ¿sí? Subiré a las alturas, seré semejante, escuche a Dios. Pero el Señor le entrega ese poder de semejanza al hombre, que es el poder de manifestar a Dios. Escuchen, el poder a un creativo. Escuche lo que le voy a hablar. Pero cuando estaba Satanás tratando de usurpar el lugar del hombre, Satanás necesitaba, escuche, poder manipular y manejar ese diseño que lo está haciendo y lo ha hecho por generaciones. Y mire dónde lo va a llevar. Si Satanás es tan poderoso, ¿por qué necesita al hombre de carne y hueso para hacer sus obras? Si Satanás es tan grande, ¿por qué usa a los brujos y a los hechiceros? Ojalá un brujo y una hechicera me esté santo, siento aquí algo fuerte escuchando, para que abra los ojos. ¿Sabe por qué? Porque Satanás es un espíritu caído y es un espíritu que usurpó el lugar del hombre y filtró el ADN, y ahora mismo y en este momento está usando, escuche lo que le digo, ese poder de la semejanza. En una ocasión escuché de un varón de Dios, que Dios lo sacó en el espíritu, y a una altura veía a una mujer arrodillada, y él veía que esa mujer se movía, y él dijo en su corazón, oh, tremenda intercesora, la vio un tiempo ahí de rodillas, está orando. Y el Señor le dijo, espera y te acerco. Y cuando la acercó a esa mujer, él por el espíritu empezó a escuchar. Resulta que tenía una hoja y aún estaba su nombre. Este es un predicador reconocido. Y esta mujer estaba maldiciéndolo. Escuche lo que le estoy diciendo. Una bruja. Y él creía que era una cristiana que oraba, maldiciéndola. Y el Señor le dijo, esta mujer dura horas ahí puesta por Satanás maldiciendo los siervos. Y entonces fue cuando él dijo, Señor, ¿cómo es esto? ¿Por qué el enemigo usa la carne y usa al hombre? ¿Sabe por qué? Porque en el hombre está esa esencia. Por eso dice que la vida y la muerte está en lo que hablamos. ¿Cuál fue el problema de Eva? ¿Cuál sigue siendo el problema hoy en día de la iglesia? Escuche, amado, que no estamos en la dimensión de la realidad de lo que nosotros somos y de la realidad de lo que la palabra dice en cuanto a nosotros y en cuanto al sistema de este mundo. Voy a decirlo porque el Señor me dice que lo vuelva a hablar, y esto lo va a hacer de una manera ahora como con más cuidado. Aunque el Señor cuando habla, hermano, pero me refiero al tema de lo que se está viviendo actualmente. La dimensión de tu espíritu te va a llevar a absorber lo que tú eres y a vivir dentro de lo que tú eres en Dios. O sea, me refiero, la capacidad espiritual que tú tengas de vida, eso te va a llevar a tener la fe para entender qué es lo que es del sistema y qué es lo que le pertenece al Señor. Ahora, hay gente que por su debilidad espiritual se tienen que someter a un sistema y a algo que a veces Dios permite como solución natural, porque el hombre de Dios, la mujer de Dios no tiene la capacidad de vivir dentro de la dimensión del espíritu. Y hoy me estoy refiriendo a la enfermedad actual que vivimos y a otras circunstancias. Pero el Señor, ¿por qué hablaba de esta manera anoche conmigo? Porque el Señor, de pronto esa palabra tú no la tomas porque no te sientes capaz. Dios permite otras circunstancias y otras cosas que te ayuden, pero estoy hablándole a alguien que el Señor lo quiere realinear para levantarlo en el diseño con el cual usted va a poder gobernar y reinar. Si nosotros tememos a lo que actualmente
teme el mundo, no tenemos la capacidad entonces para gobernar y reinar por encima de esto. ¿Qué pasó con Eva? Eva fue llevada y establecida dentro de un gobierno, escuche, un gobierno que tiene que ver con paternidad, un gobierno que se filtró en su ADN y creó en ella genes, escuche, totalmente diferentes a los que ella traía. Se filtró el enemigo por una cosa, porque ella escuchó, escuche, y entró en la dimensión del error. Por eso es tan importante en este tiempo mantenernos en el Espíritu. Si usted es una persona que realmente está interesado por una vida sobrenatural, usted si recibe este audio, lo que usted necesita no es escucharlo una ni dos veces, muchas veces, porque hay gente que no va a copiar hoy, pero si lo sigue escuchando, va a llegar a un momento en que se va a posicionarse, va a entender. A veces creemos que entendemos y decimos amén, amén, siervo, qué palabra, pero si seguimos igual no entendimos, porque esto no es un tema de conocimiento, esto es un tema de impartición. Se filtró el enemigo, empezó a manifestar su paternidad y dejó una herencia de muerte, escuche. Ahora, cuando nosotros empezamos a elevar nuestro espíritu al nivel de hijos y entendemos nuestra posición, empezamos a desarrollar una visión conforme a lo que somos, o sea, se activa el ADN de lo que nosotros somos. Usted no trasega por la tierra como hijo de Dios para ir a la iglesia, llevar una Biblia, para cantar, para adorar, para ser un líder y seguir normalmente. Usted trasega en la tierra para dimensionarse cada día y escalar, para hacer lo que ya usted fue declarado en los cielos. Mire, la Biblia dice, en 1 Corintios 15:45, creo que ese es el verso, que el Adán primero fue alma viviente, pero el Adán postrero, que es Jesucristo, fue espíritu vivificante. Y lo más tremendo de este verso es que dice que conforme ese Adán nosotros también somos aquí. O sea, la dimensión en la que Cristo caminó en la tierra, nosotros tenemos acceso. ¿Por qué? Porque somos en el espíritu ese Adán nuevo. Él nos restituyó, no solamente nos estableció en el Edén, sino nos trajo al mismo seno del Padre, porque nos constituyó hijos. Cuando Eva cayó, porque Eva no tenía la plenitud de la visión y la plenitud de la certeza de lo que ella había escuchado de su esposo, porque Dios no le dio esa palabra a Eva, se la dio a Adán. Adán se la tuvo que transferir a Eva. ¿De qué manera lo hizo? No sé. Porque cuando nosotros vivimos más por el Espíritu que por lo racional, entonces nuestro espíritu se activa en una dimensión donde vemos las cosas en la realidad del Espíritu. ¿Qué fue lo que vio Eva? Eva primeramente estaba viendo, pero muy, digamos, era como una neblina lo que ella veía respecto a la orden del Señor. Cuando Satanás logró sembrar, escuchen, en su corazón lo que sembró, ella empezó a ver algo muy diferente a lo que ella pensaba que estaba viendo. Esto debido a ¿qué? A su fragilidad donde se encontraba. Necesitamos entrar en tal nivel que nosotros podamos percibir, ver, entender y andar por el Espíritu y no por el sistema. Cuando Eva cae, usted ya sabe lo que acontece. Hay algo aquí en la Escritura que es poderoso para entender. Dice que sus ojos se fueron abiertos. O sea, ¿cómo así? ¿Acaso Adán y Eva no veían? Para que diga la palabra que sus ojos fueron abiertos. Escuche, lo que pasa es que el poder, le voy a decir algo que usted tiene hoy que reprender y salir de ahí, necesitamos cortar con eso. Hay un poder que se llama el poder del encantamiento. El poder del encantamiento es el que crea una burbuja, como un oasis, aparenta ser algo que no es, y nos saca de la realidad de lo que ya fuimos y de lo que ya somos en el Señor. Para usted ver los milagros que el Señor está haciendo y que quiere hacer, aún financieros, usted tiene que entender su posición, usted tiene que entender la dimensión de en la cual usted vive, usted tiene que creer que aún ángeles, que aún seres espirituales se van a manifestar a su favor. Usted tiene que creer que hay recursos que bajan del cielo y se
se activan y se materializan en la tierra. Usted tiene que creer que hay una fuente más allá de lo que usted ve y más allá de lo que usted oye. Muchos todavía estamos pensando que nuestra fuente de provisión es el empleo, que nuestra fuente de provisión, lo que usted vea, lo que usted cree aquí terrenal, pero todo lo que entra, escucha, a la tierra y se manifiesta en la tierra viene de un trasfondo espiritual. No sé si alguien está copiando lo que le estoy diciendo, porque es la manera como tú puedes primeramente accesar al reino y segundo, caminar fuera del sistema. Porque la mayoría siempre usted lo escuchará hablando lo que ve y lo que oye y lo que siente con sus sentidos naturales, y aún cristianos y no cristianos. Pero son pocos los que están trasegando a mirar más allá, a escuchar, y no solamente escuchar, sino permanecer en lo que ya Dios habló. ¿Cuántos escuchan un mensaje poderoso, reciben un milagro y en unos minutos están escuchando y están hablando otras cosas? Lo veo cantidad de veces, porque no nos mantenemos. ¿Cuál fue el problema de Eva? Que Satanás le hablara, no. El no permanecer en el diseño, el no posicionarse en el diseño, el no tener un cerco en su dimensión del espíritu, en saber que lo que Dios había dicho era así, para no caer. 1 Corintios, 2 Corintios, creo que es 11:3, dice: me temo que como la serpiente con su astucia, dice, vuestros sentidos. En otra versión, esta es la de Reina Valera, en otra versión dice: vuestra mente sea desviada de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sabe que su mente es un campo donde se crean los diseños del Señor? ¿Sabe que lo que usted en su mente recibe y en su mente mantiene, eso es lo que usted va a ver y lo que va a terminar hablando y hacia dónde va a dirigir su vida? Por eso es que hay un cristianismo tan frágil y un cristianismo tan débil, porque la mayoría, escuche, lo digo porque así es, del cristianismo, su mente está llena de conceptos, su mente está llena de diseños que han absorbido en el sistema, y el sistema es el celular que le ministra y le habla, la televisión y todo lo que este mundo es que está bajo el dominio y el gobierno del maligno le ministra. ¿Sabe qué es eso? Paternidad diabólica. Y eso que hace que su genética de reino no crezca y se desarrolle. ¿Cuántos reciben una impartición y luego se secan escuchando y viendo cosas? Porque esto no es tema de volvernos intelectuales, esto es tema de cambiar nuestra genética vieja, de ir menguando en nuestra genética vieja para ser mudados en la genética del Espíritu. Aleluya. Alabado sea el Señor. Sigue el Señor sanando en este momento. Mire cómo es Dios. Crea lo que está sana. Ya sentiste la manifestación del poder del Señor en tu cuerpo. Eres libre. Eres libre. Uf, santo. ¿Sabe cuánto Padre, yo no había visto esto así, voy a decir algo. ¿Sabe cuánto consejo del enemigo recibe la iglesia? Un día el Señor me dijo: mi pueblo le cree más al diablo que a mí. Pero le voy a decir algo, que ahorita veo de esta manera. Dice el Señor que hay muchos consejos que no son de Él. Y el pueblo recibe el consejo del enemigo, que sutilmente le dice. Y así alberga una posición o se coloca en una posición de temor y de incredulidad y de miedo. Usted tiene que ser prudente en el espíritu. Escuche lo que le voy a decir. La Biblia habla de prudencia, pero hay gente que disfraza el temor y el miedo con prudencia. Usted tiene que ser prudente en el espíritu. Usted tiene que discernir el tiempo del espíritu. Y le voy a decir algo más. Este servidor que está aquí no se mueve por la situación, porque el Señor me enseñó eso. Se mueve por el espíritu. A usted no lo debe acondicionar el sistema, porque usted puede ver las aguas tranquilas y alguien me va a entender y decir: me voy a mover porque están las aguas tranquilas. Pero en las aguas tranquilas también está el infierno ahí para hacer daño. Y usted puede ver las aguas turbulentas y usted decir: no, pero la situación no está para yo ejecutar algo. Y si usted oye el Espíritu, de pronto le dice: métete en las aguas, que yo me voy a glorificar es ahí.
O sea, la situación no tiene por qué acondicionar la iglesia, ni la iglesia se tiene que acondicionar a la situación, aleluya. La iglesia tiene que saber cuándo moverse y cuándo no moverse. No depende si hay calma o hay tempestad, sino si la voz del Espíritu está ahí, si la directriz del Espíritu está ahí. Alguien tiene que entender esto. Días atrás le decía a una persona, no se puede mover porque está pasando esto y está pasando esto. No, yo no me muevo aquí así. El Señor me dijo que saliera. Fui y volví porque tenía la voz, la directriz. Entonces necesitamos aprender esto. Esto que les estoy diciendo, hermano, tiene que ver con Eva y con el enemigo, porque hay un espíritu que nutre, escuche, que impide que crezcamos, que nos desarrollemos, que veamos no en la visión que tuvo Eva cuando cayó, sino en la visión que el reino nos está impartiendo. Usted sabe que este es el mejor momento para ministrar, que este es el mejor momento para actuar en el Señor, porque es donde más problemas hay y donde la gente empieza a decir, bueno, aquí como que hay que buscar de Dios o de alguien o de algo porque no tengo respuesta. Este es el mejor momento para movernos, pero para movernos con Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Hay alguien que está recibiendo liberación. Y Ramashorretarabakatara, Rutirasutanai, Balabasto. Todo espíritu que te atormenta te suelta ahora. El espíritu del engaño se va. Astolei, eres libre. Padre, recibe la gloria. Padre, recibe la gloria. Oh, Barrabasherebeken. Y Ramamasokoto. Les voy a decir esto, amados. Este es el tiempo de invertir. ¿Sabe por qué? Porque este es el tiempo de los recursos sobrenaturales del reino. Porque este es el tiempo donde Dios va a entregar por la fe. ¿Y por qué de invertir? Porque Dios se está propiciando de una semilla. Anoche el Señor estaba hablando que está enviando semilla. Se está propiciando una semilla con el fin, hermano, de que usted lo crea, lo determine y aunque no la vea, la reciba para que el Señor se la entregue y usted se vuelva un ejecutor, escuche, de la multiplicación del cielo y el favor de Dios lo visite. ¿Usted sabe cuántos votaron los planes cuando empezó la pandemia del Señor? ¿Usted sabe cuántos cambiaron el lenguaje de la fe cuando llegó la pandemia? ¿Usted sabe cuántos votaron los sueños, los ministerios y dijeron, no, esto no se pudo? ¿Usted sabe cuántos dijeron, no, el Señor me habló, pero ahora cómo lo va a cumplir? Me siento que aquí los está confrontando y nos está confrontando Dios. A mí Dios me dio una palabra en marzo del 2020, en plena pandemia, cuando todo empezó a cambiar. Cuando llegué de República Dominicana al aeropuerto El Dorado y todo era diferente, como una película. Dijo alguien que estaba detrás mío, esto es una locura, esto parece una película, la gente con tapabocas y todo esto que hoy es casi como normal a este tiempo, pero en ese día Dios me dijo, en esos días Dios me dijo algo que he estado viviendo, tengo la autoridad para decirlo, porque nosotros necesitamos redireccionar nuestra fe en esta hora y colocarla en la dimensión correcta para no estar operando dentro de la paternidad del enemigo, sino dentro de la paternidad del cielo. Dios no abandona a sus hijos, Dios está presente en la tierra, Dios sigue operando y como nunca los tesoros del reino serán manifiestos en aquellos que empiecen a entender su genética. Y sabe algo que el Señor quiere hacer, es romper la herencia generacional que a muchos los tiene atados y no los deja avanzar. Y yo tengo una autoridad de paternidad para hacerlo. Pero la gente tiene que entender que toda atmósfera de rompimiento, toda atmósfera creada para traer un nuevo tiempo requiere de un sacrificio. Y es el sacrificio de nuestra fe. Es el rompimiento de nuestra fe, es el andar en el nivel que necesitamos andar. Cuando la Biblia dice y que fueron abiertos los ojos de esta primer pareja en el Edén, de Adán, de Eva, es que fueron abiertos los ojos a la dimensión que los degradó, que los hizo ver en la desnudez que ellos no conocían, porque el hombre no tenía ninguna clase de maldad en su corazón. Y el hombre se fue y buscó la manera de cómo taparse
porque empezó a manifestarse el temor o el miedo. Y sabe, Dios se propició aún en ese tiempo de una forma para cubrirlos, porque el amor de Dios es tan grande que aun cuando el hombre pecó, Dios lo seguía cubriendo, pero ya no andaba en la dimensión que tenía al principio antes de caer. Y Satanás empezó un trabajo generacional. Hay gente que me está escuchando en esta hora y todavía el enemigo lo seduce porque tiene una genética que se llama legalidad. Legalidad, escuche, tiene una legalidad sobre ti. Y hoy voy a orar para romper esas genéticas y voy a desatar la herencia, voy a desatar el legado y voy a creer por una impartición del trono como Padre Dios para manifestar en ti un rompimiento. Lo que no podías hacer, lo que no podías ver, lo que no podías tomar, lo vas a tomar. Alguien tiene que entender. Hay mucho aquí, muchísimo para hablar de esa genética de paternidad. Y esto tiene que ver con muchas áreas de la vida del hombre, de la mujer y aún de siervos y siervas de Dios que no han trascendido en el espíritu porque hay algo que les roba el avance, es una cadena que les resiste y los atrae una vez más a la posición de derrota, una vez más a la posición de ese círculo vicioso donde ven que no pueden salir. Gente con promesa, gente con palabra profética, gente con propósito, porque, escuche, está operando una paternidad que no es la del cielo, pero hoy el Señor quiere trascender. Mientras hablo veo semillas. Yo quiero que en esta noche, cuando cierre ya la administración, usted escriba, mande el audio y hable lo que empezó a pasar en su vida. ¿Usted sabe a cuántas personas el Señor me ha permitido abrazar y ministrarles paternidad? Le estoy hablando personas aún con ministerio, le estoy hablando de gente ya de cierta edad, le estoy hablando de jóvenes, le estoy hablando de esposos, le estoy hablando de líderes, le estoy hablando de empresarios, empresarias. ¿Sabe por qué? Porque hay una raíz y esa raíz se llama orfandad. Sabe que el hombre y la mujer quedaron bajo ese gobierno de orfandad, bajo una paternidad falsa y en un espíritu de orfandad. Y el hombre desvió totalmente el diseño. Ahora en Cristo nosotros vamos en una trascendencia de recuperación. Este es un tiempo acelerado para recuperar lo que no se recuperaba. ¿Cuántas herencias están retenidas? Herencias espirituales, herencias aún financieras, están retenidas en el tiempo. A pesar de que usted ha ayunado, ha orado, hay algo que no ha funcionado. Escuche, los derechos legales se rompen con derechos legales, con autoridades delegadas, con unciones delegadas. Lo que estoy hablando, muchos lo están hasta ahora empezando a recibir. Hay que entender cómo funcionan los principios del reino. Por eso existen profetas, por eso existen apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Yo los llamo mantos ministeriales y cada uno tiene un radio de función, de acción y operan dentro de dimensiones. La Biblia dice en 2 Crónicas 20:20, crea mis profetas. ¿Por qué lo determina? Porque hay una función en el ministerio profético, que mis profetas y seréis prosperados, porque Dios trasciende como trascendió Jericó cuando Eliseo fue y tiró la sal donde nacen las aguas, fue a la raíz, a la genética, rompió esa genética que hacía que las aguas eran malas y la tierra estéril, y se acabó la esterilidad y las aguas empezaron a dar el propósito que tenían que dar. Así hay genéticas donde esa ciudad que es la familia, que es la generación, ha estado cautivada y se necesita un rompimiento, se necesita establecer el ADN original y empezar a tratar con la raíz, con esa herencia genética de maldición. Así que empiece a renunciar en este momento, no se acostumbre, escucha lo que usted cree que está bien cuando no está bien, cuando usted sabe que no está en el orden de la palabra. Empiece a hacer una renuncia, diga: Señor, yo renuncio a toda genética de paternidad que no venía de ti, que fue suministrada en el ADN de mi padre, de mi abuelo, de mi tatarabuelo. Yo rompo con esa genética, diga: yo rompo aún con esa genética que se instaló en Eva y en Adán, que viene trascendiendo y creciendo a través de los tiempos. Empieza a declarar que su genética en esta hora se va a limpiar. Yo siento que algunos
si hacen la oración realmente de corazón, van a ser liberados. Algo va a pasar, su espíritu va se va a romper una estructura vieja. Veo moldes muy viejos, cosas muy añejas, maneras de vivir, maneras de hablar, maneras de hacer las cosas. A pesar que el Espíritu te da la palabra, vuelves otra vez y retoma lo viejo. Hoy el cascarón se rompe porque hay una unción para liberar, una unción para romper, una unción para quitar los límites, una unción para entrarte en la dimensión de la herencia, del legado y de la genética. Esto fue lo que pasó con la mujer que segunda de Reyes capítulo 4, la mujer que perdió a su esposo, la mujer que iba a llevarse sus 2 hijos por esclavos. Ella fue liberada de su genética. Su esposo le transfirió una maldición. Estaba esa maldición alcanzando a sus hijos, pero ella se conectó con la voz del Padre, se conectó con el diseño del Padre, se conectó con la genética del Padre a través de Eliseo y se conectó con el mover del Padre y se conectó, escuche, con la dimensión del Padre. ¿Y sabe qué pasó? A través del aceite, que es el Espíritu de Dios, la genética del cielo rompió, se derribaron esos muros, se rompieron esas cadenas. Ella trascendió en su genética y entonces dice la palabra que no perdió a sus hijos y ella empezó a generar un recurso para su vida. Yo digo que esta mujer se convirtió en una empresaria, pero todo esto tiene que ver con un sentido del espíritu. La Biblia dice que lo antiguo era sombra de lo que había de venir. Aquí hay una revelación. ¿Sabe? Nosotros los profetas tenemos esa capacidad, por así decirlo, de interpretar ciertas cosas por el diseño que tenemos y la autoridad para que el pueblo trascienda. Yo hoy estoy como un padre espiritual para esta hora porque el Señor me lo ha dicho, para decretar y establecer sobre ti un rompimiento. Escuche, yo quiebro y declaro que cae por tierra todo espíritu de ruina, todo espíritu de miseria, todo espíritu de pobreza, toda legalidad que el diablo tiene en tu economía, porque tu papá, tus abuelos, tus tatarabuelos, la generación antigua hizo pactos con la idolatría, hizo pactos con la hechicería, aún los pactos que se hicieron con la pobreza, aún, escúcheme bien, aquella genética por causa de derechos legales, por causa de ofrecer hijos a los ídolos, por causa de tantas cosas. Yo no siento que ahora está empezando a fluir libertad, se están pudriendo yugos viejos, cadenas, moldes viejos están cayendo. Tú no eres la hija ni el hijo, escuche, de la desgracia. Tú eres el hijo y la hija del Dios que trae trascendencia en los tiempos y cambia todo. Yo digo que la sal está cayendo donde tiene que caer, así que tu raíz empieza a ser sanada, empiece a renunciar bajo esta atmósfera, escuche, porque hay una atmósfera, a todo lo que te ministraba hasta esta hora maldición, a todo lo que te seducía para que tú vieras como Eva lo que no era y confesaras lo que no era, para que tú trascendieras cada día de mal a mal, para que tú tuvieras una paternidad que no es la del cielo. Veo gente que no entiende la paternidad porque no conoce el diseño, porque no ha tenido realmente paternidad aún ni natural, pero el Espíritu que está ahí te está enseñando. Deja que esas lágrimas corran. El cielo viene a romper tu estructura vieja, el cielo viene a sanar esas heridas profundas de tu corazón, porque el Señor está entrando a tu corazón como un padre y Dios te dice que eres su hija, que eres su hijo y que Él ha determinado cambiar y trasladar tu vida al diseño correcto, porque se activa la genética, la parte de la herencia y del legado en ti, porque Dios dice que se propicia de Cordero, porque el Señor te entrega el recurso, te manifiesta su gracia, empiece a proclamarse bendecida. ¿Sabe cuánto le cuesta al pueblo decir que está bendecido? ¿Sabe cuánto le cuesta al pueblo decir que está resguardado? ¿Sabe cuánto le cuesta decir a los hijos del reino que tienen un Padre glorioso, maravilloso? Mucho, porque están bajo un peso de cautividad. Y hoy toda legalidad y todo territorio de cautividad se rompe. Hay ángeles, se están moviendo muchos ángeles allá en las naciones para romper esas estructuras. Escuche, empieza a creer que su alacena esté llena. Aquella mujer tenía una vasija de aceite, pero esa vasija de aceite era lo suficiente, lo necesario para que se llenaran las vasijas vacías. Muchas cosas van a ocurrir desde este día, porque la genética está siendo tratada.
Hay una unción para liberar tu genética. Mire, en la genética del ser humano hay códigos que hablan, destinos que hablan, y mucho destino de muerte se está diluyendo, y mucho destino de fracaso, y mucho destino de tristeza, de derrota, de desgracia, de maldad, de sufrimiento en el área familiar, en el área económica, allí en el área de los hijos. Veo mucha incomprensión, veo familias enteras que han trasegado por maldiciones terribles que el Espíritu está llegando a liberar. Sabe, la restauración de estos tiempos, escuche, le voy a decir algo poderoso. Usted va a encontrar ahora el mover del Padre en estos días, porque según Zacarías 4, del 5 al 6, este es el movimiento del Padre que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el mover de la paternidad del Espíritu, que es diseñado a través del movimiento de Elías. Viene un tiempo de restauración porque el espíritu de Elías se está moviendo, y esto va a hacer que la genética, escuche, es como un imán, se conecte. Usted no puede conectarse con sus recursos si no está caminando en su genética correcta, porque la genética correcta tiene una voz que llama a los recursos. Yo le estoy hablando algo por el Espíritu. Diga, yo me levanto en mi genética, yo me levanto en la vida correcta del Espíritu. Yo hoy me declaro un hijo libre, yo hoy renuncio a toda maldición que me impartieron por herencia. Yo hoy recibo la herencia de mi Padre. Yo hoy le ordeno a la genética, use el poder de creación. Le ordeno a la genética mía que se conecta con la genética del Padre. Le ordeno que a todo lo que le pertenece a mi genética que venga. Sabe, porque hay una trascendencia, y usted está jalando lo que es suyo. Usted está dimensionando lo que es suyo, porque ahora el Padre te está abriendo los ojos, no para que veas lo que el enemigo quiere. Oh Padre, el Espíritu Santo de una u otra manera te está ayudando para que ores. Yo te bendigo, Padre, yo te bendigo, Señor, yo te exalto, Rey, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor. Ahí está el Padre eterno moviéndose. Te damos gloria en esta hora. Y yo digo que los recursos que estaban en el pasado, escuchen, allá retenidos, que no venían, se sueltan en el nombre de Jesús. Ordeno que empiecen a llegar. Ordeno que ese tropiezo se acabe. Ordeno que ese círculo vicioso, que tú comenzabas algo y volvía a lo mismo, y así por años, se acaba. Se rompe ese círculo vicioso. Se rompe esa estructura y ese diseño. Y se levanta un diseño de aceleramiento, tiempo de aceleramiento, de desato y de recuperación. Pero ahora que el cielo empiece a manifestarse, recuerda serle fiel al Señor, recuerda cumplir tus votos, recuerda pararte como un hombre y una mujer de pacto para la gloria del Señor. Yo te bendigo, cierro todo portón, toda puerta, cierro toda estación, aún sobre mi generación, sobre la generación de los que me oyen, cierro toda estación que trajo derechos legales por donde el enemigo venía a nutrir, escuche, y a fortalecer su propósito. Padre, recibe la gloria. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. ¿Sabe que hay gente que se acostumbra a la maldición? Y dice de esta manera, hay muchos dichos religiosos. Hay gente que dice, hasta que sea la voluntad de Dios, hasta que Dios diga, pero ni siquiera preguntan cuál es la voluntad de Dios. ¿Será que todavía no es el tiempo de Dios? Pero usted ya preguntó si era el tiempo de Dios. Entonces tenemos muchos dichos religiosos, y hoy rompo ese engaño del enemigo, porque el tiempo de Dios está haciendo y está manifestándose en este momento para ti. Sé libre por el poder de la palabra. Hay enfermedades que están siendo deshechas porque tenían que ver con una genética. Renuncia, no aceptes. Di que tu cordón umbilical se desconecta de todo lo que no es de reino, y tu cordón umbilical se nutre con el cielo. Di que tu enseñador es el fuerte de Israel. Di, mi maestro es el Espíritu. Y yo abro mi mente, dilo, abro mi corazón, hablo todo mi ser a la voz, a la autoridad del Espíritu, al gobierno del Espíritu, a la dirección del Espíritu, a la enseñanza del Espíritu. Diga, ahora me someto bajo esa dimensión profética y empiezo a entender mi ADN, porque se activa lo que estaba quieto. Tenemos el ADN del reino. Toda genética de pecado, dígalo, se corta. Todo lo que me impulsa a hacer lo incorrecto se va. Rompo con esa genética. Señor, hoy recibo tu paternidad, dilo, y te recibo como ese Padre que empieza a transferir los diseños de esta hora. ¿Sabe qué es lo que más le agrada al Padre? Lo he vivido por experiencia. Se lo digo porque Dios muchas veces me lo ha mostrado y me lo ha enseñado. Lo que más ama al Padre
Lo que más desea el Padre, lo que más anhela el Padre, no es tanto ayuno. Haga los ayunos que quiera. Yo no le digo que eso es malo, hágalo, está bien. No es tanta oración, haga, hermano, porque entre más ore, pues más se conecta con Dios. Pero hay una esencia donde el Padre se mueve, donde el Padre se glorifica, donde el Padre, escuche, se manifiesta. ¿Y sabe cuál es? La obediencia, la obediencia, la obediencia. Si tú entiendes la genética del Padre y te mueves en obediencia, vas a ver la manifestación de esa paternidad, porque el Señor nos va a enseñar en este tiempo a obedecerlo, no religiosamente, sino obedecerlo en el Espíritu, a saber lo que Él quiere, a saber lo que Él demanda y a saber lo que le necesitamos hacer, porque de eso depende todo, hermano. Para eso lo buscamos, creo yo, para eso ayunamos y oramos, para conocerlo y para obedecerlo. Así que hoy te bendigo tu vida, declaro un tiempo de reforma y escuche, el Señor me habló en estos días, voy a decirlo una vez más, lo dije anoche, hermano, Dios te entrega semilla, así que cuando tengas la semilla que el Señor te da, usa la parte que el Señor te indique, y hablo de finanzas y llévala a la radio. Esto es un diseño, yo no me puse de acuerdo para hacer esto con la pastora, yo lo estoy haciendo por el Señor, Dios me ordenó y así lo estoy creyendo, así que Dios, no estoy creyendo por la semilla, pero estoy creyendo que tú vas a obedecer para sembrar, porque eso es una activación que se está levantando y vas a declarar una semilla de guerra, esa semilla, y vas a establecer sobre esa semilla totalmente una liberación de tus finanzas. Mire, hermano, veo que a alguien en estos días le van a ofrecer un empleo y va a salir de ese estancamiento financiero y va a empezar y es un buen empleo, me muestra el Señor, así que muchas cosas siguen pasando, amados. Yo los bendigo, 1000 bendiciones y repito, envíe el audio de testimonio, diga qué pasó, cómo Dios lo sanó y así glorificamos al cielo. 1000 bendiciones para todos.